vicepresidente. Al senador Pablo Polo. Muchas gracias, señor presidente. A las y los senadores que nos acompañan, la señora ministra, a los funcionarios del gobierno, un saludo fraternal. Hace un año, señora ministra, coincidíamos con usted en la urgente necesidad de hacer una renovación del ministerio. Yo creo que, de verdad, el ministerio más importante de este país debería ser, aparte del Ministerio de Salud, debería ser, conjuntamente con la educación, el Ministerio del Trabajo. Mientras no tengamos un ministerio fuerte, la posibilidad de generación de empleo con unas políticas claras, amplias, será imposible. Porque tenemos un ministerio que, si bien es cierto, tiene una gerencia importante en cabeza suya, las herramientas, los instrumentos, como está concebido el ministerio, no va a ser posible combatir el profundo desempleo y la informalidad que ronda en este país. De ahí que creo que es urgente, si bien es cierto, pensar en los recursos para inversión, que prácticamente se irían todos, porque es muy poco lo que queda para sostener proyectos y propuestas como las aquí planteadas y las que tiene el mismo ministerio. Nosotros necesitamos en este país realmente un ministerio absolutamente fuerte. Creemos y coincidíamos el año pasado con usted y con todos los colegas la necesidad urgente de hacer un cambio arquitectónico fundamental del Ministerio de Vivienda, del Ministerio del Trabajo. Si no logramos eso, aquí estaremos año tras año recibiendo la posibilidad de una solicitud de un incremento del 1, del 2, del 3, del 4% de incremento y nada más va a pasar. Porque su cartera tiene la responsabilidad de generar empleo y de acabar la informalidad. Por eso yo proponía, ¿se acuerda? Hace un año, señora ministra, la creación del sindicato más grande de Colombia, que sea el único que luche por acabarse, que se llame Sin Trabajo. Es decir, es aglutinar a todos los sectores sin trabajo de este país para que a través de un sindicato luchen por extinguirse. ¿Y cómo lograr que se extingan? En la medida en que haya un ministerio y un gobierno que genere posibilidades ciertas y reales de trabajo. Por eso vuelvo a insistir, señora ministra, ha pasado un año, necesitamos hacer una reingeniería del Ministerio de Trabajo. Señora ministra, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, señor vicepresidente. Senador Polo, ya nosotros comenzamos la reforma del Ministerio de Trabajo. Es una reforma que pretende, como usted dice, fortalecer. Nosotros lo estamos haciendo con la Universidad Distrital. Creemos que ellos tienen la suficiente experiencia para guiarnos. Ya ese trabajo comenzó, pero estamos haciendo un trabajo muy concienzudo. No solamente en qué funciones es que debe realizar el ministerio, sino con cuántas personas y especialmente darle mucha fuerza al tema de la inspección, vigilancia y control, que hoy seguirá siendo siempre la columna vertebral del ministerio, pero que hoy está en condiciones precarias, que desafortunadamente nosotros no podemos cumplir la misión. Esperamos que con esta reforma lo podamos hacer. Y también en un tema que no es tanto la generación de empleo, porque como les dije, eso va más en el sector empresarial y en otro tipo de medidas que toma el gobierno, pero sí en el seguimiento muy cercano a la generación de empleo. Y, por ejemplo, un seguimiento muy cercano al cruce de las bolsas de empleo que tiene este país, porque hoy no se da. Entonces uno encuentra que en unas bolsas de empleo hay un cargo y en las otras hay otro y no se cruzan. Y hay un tema que sobre el cual quisiera llamar la atención. Mire, en el servicio público de empleo, que dentro de las reformas debe volver al ministerio, porque como está ese servicio público de empleo y la unidad administrativa de empresas solidarias, eso son dos ruedas sueltas que son demasiado importantes para el país para que estén como ruedas sueltas. Pero yo les voy a decir, mire, este país tiene hoy 288,000 vacantes para llenar. Pero ¿sabe qué pasa? Nosotros tenemos unos problemas de comunicación gravísimos en el servicio público de empleo por falta de recursos. Al final nadie sabe. Al final, ¿cómo es que hay que comunicar eso?
Eso lo estamos trabajando, porque si eso no se comunica, la gente no tiene por qué saberlo ni tiene cómo saberlo. La unidad del Servicio Público de Empleo, en el cambio que nosotros queremos hacer, que debe ser a costo cero, llevándonos los presupuestos de la unidad, de las dos unidades. La unidad del Servicio Público de Empleo este año tuvo 24.000 millones y para el año entrante tenemos una rebaja de 22.000 millones. Yo creo que ahí lo que tenemos es que centrarnos, enfocarnos en lo que tiene que hacer esa unidad y hacerlo. Yo veo mucha dispersión y por eso creo que debe volver al ministerio, de tal forma que el ministerio también, al ministerio le llegue la cara amable, que es la generación de empleo, porque el ministerio hoy solamente tiene la cara amarga, que es la de la sanción. Qué bueno es mostrar que nosotros también hacemos un seguimiento muy cercano a la generación de empleo y a la formación para el trabajo. Y en el tema de la unidad de empresas solidarias, también creemos que es necesario revisar el tema. Creemos que esas son grandes oportunidades de emprendimiento, grandes oportunidades de trabajo en equipo y que nosotros no la estamos aprovechando como debería ser. Pero, senador Polo, para su tranquilidad, ya empezamos y hemos adelantado bastante y esperamos que a final de este año esa reforma del ministerio esté lista. Tiene la palabra el vicepresidente, el senador Aulo Polo. Pues le damos la palabra al señor viceministro que nos complemente la información que nos dio la ministra de Trabajo. Senador. De verdad que me agrada mucho la noticia de que está trabajando en la reingeniería del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué insisto mucho en eso? Si bien es cierto los problemas de los países y de nuestro país, cuando uno le pregunta a la gente cuál es el problema más álgido, dicen la seguridad. Sí, claro. Segundo, la falta de trabajo. Tercero, educación, el problema de salud. Son los pilares de las dolencias de nuestro país. Yo diría que el problema de seguridad debería no tenerse como prioridad, porque ese es un resultado de falta de trabajo, de falta de educación y de falta de salud, entre otras cosas. Bajo la lógica de los grandes economistas universales, que pueblo que produce es pueblo que se muere, pueblo que no produce es pueblo que se muere, debemos revisar el quehacer del Ministerio del Trabajo y el quehacer del Gobierno Nacional. Se oye mucho decir que hay que estudiar para trabajar. Aquí se estudia para buscar un empleo, para buscar meterse en los puestos del municipio, del departamento, de la nación y a veces en la empresa privada como empleados. Se insiste mucho en el empleo, pero se le baja el tono a lo que es la parte del trabajo productivo. Yo creo que hay que volver a la esencia de lo que es el empleo y el trabajo. Yo soy partidario de trabajar para estudiar incluso. Es decir, se debe poner a la gente a trabajar y en los espacios que tenga, volver a ocupar la vieja lucha de los trabajadores del mundo. 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de estudio. Que fue la lucha que generó lo que celebramos todos los 1 de mayo, los que conmemoramos los 1 de mayo, que fue la lucha de los mártires de Chicago. Lucharon porque los trabajadores tengan derecho a 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y 8 horas de descanso. ¿Cómo hacer para que esas 24 horas nos rindan en lo que tiene que ser el nuevo horizonte de un país? Pues aparentemente sencillo, pero dificultoso en nuestro medio. Es que pongamos a trabajar las 8 horas y las 8 horas que se estudie y las 8 horas que se descanse. Por eso insisto que debería ser trabajar y estudiar para ayudar a construir un país como el que merecemos tenerlo. Existe una ausencia de escuelas productivas en Colombia. Si bien es cierto, el SENA hoy en día está fortalecido, independientemente de los últimos escándalos, está fortalecido, genera posibilidades de enseñanza,
y oferta mano de obra en algunas especialidades, no lo cubre todo, porque tenemos ausencia, por ejemplo, que tiene que ver con el rescate de la producción nacional. Nosotros necesitamos un Ministerio de Trabajo que vuelva a revisar la política microempresarial. Unos llaman las empresas multifamiliares, pero hay que revisar la política microempresarial. Hay que dinamizar esta política microempresarial, que puede estar o no inserto en lo que llaman ahora la economía naranja. Yo de la naranja lo único que encuentro que sigue consumiéndose arte la naranja Postobón. La economía naranja no llega a donde debe llegar. Yo creo que hay que hacer una política fuerte de lo que es el desarrollo microempresarial de este país. Sobre todo contando con que tenemos gente con vasta capacidad. Poner un ejemplo aquí concretico, a 10 minutos. ¿Qué va a pasar con los zapateros, mis colegas del barrio Restrepo? Si seguimos permitiendo que se siga inundando con zapatos desechables de China y de otra parte. Nuestros artesanos, artesanales, porque allá también hay empresa mediana, porque la empresa grande, productora de calzado, ya desapareció. Siguen sosteniéndose unos talleres de calzado. Yo frecuento el barrio Restrepo porque allá me vuelvo a reencontrar con los amigos que trabajé con ellos hace más de 50 años en Las Cruces y ahora en el Restrepo. Me encuentro con ellos. Y cada semana que voy al barrio Restrepo hay un taller menos. Se ha cerrado un taller. Y el producto manufacturado del calzado colombiano era digno de exportarse. Hoy ya ni siquiera sale al Chicó, ya ni siquiera sale a los almacenes del centro a la venta, porque cada día se produce menos. Entonces, eso es algo que hay que pararle bolas. Y entonces tendremos que allá dejan de trabajar en la zapatería y cogen un carrito y se ponen a vender chicles y entonces el DANE dice, tiene trabajo, está empleado, no está desempleado. No, estamos desaprovechando la capacidad productiva del país colombiano. ¿Y qué decir de la mediana industria y de la industria nacional? El problema de la manufactura, el problema de los textileros, el problema de todos los entes productores de este país es grave. Entonces, claro que necesitamos una política renovada, con un ministerio, con unos principios claros. No estoy diciendo que el Ministerio de Trabajo se va a encargar de dar los trabajos y crear las empresas productivas. No, pero necesitamos una política clara. No una política que esté pendiente de que le faltan escritorios a las oficinas de la inspección de trabajo en Ipiales, en Potosí, en Carrozama o en Iscuandé. Porque sabemos que eso, además, existe el nombre de inspección de trabajo, ni siquiera inspeccionan trabajo. Vuelvo a repetir, se terminan siendo conciliadores cuando la gente demanda por derechos laborales, en este caso fundamentalmente de empleados. Le quiero poner un ejemplo. En los años 40, 50 y 60, no había un pueblo más promisorio en el campo de la industrialización que el pueblo de Nariño, fundamentalmente la gente del sur. De Nariño y la gente del sur. En Ipiales existían, de los años 30, 40 y 50, fábrica de tejidos, de telas, fábricas de gaseosas 3, fábricas de café, curtiembres, 5 curtiembres en un pueblo de esa época, productores de calzado en cantidades alarmantes, ebanistas, carpinteros, sastres. Hoy, ¿sabe qué? No se produce absolutamente nada, porque una fallida política del gobierno de Alfonso López Miquelsen, cuando dijo que las fronteras deberían ser solamente vitrinas comerciales, acabó con la posibilidad de ser productores y los volvió solamente vitrinas. Todas las rejillas y las puertas dejaron ser puertas para abrir cortinas y montar los grandes almacenes de los grandes productores nacionales. Hoy ni siquiera lo que se vende en las fronteras son productos nacionales. Nosotros dejamos de producir. Hoy solamente vendemos y consumimos.
Por eso necesitamos, señora ministra, un ministerio con una política absolutamente clara, que, si bien es cierto, abogue por el empleo, esté preocupada por el trabajo y sobre todo por el trabajo productivo. Necesitamos más zapateros, más carpinteros, más sastres, no solamente más albañiles, porque ellos por su propia dinámica, en la medida que la construcción se vuelva un negocio y sigue siendo un negocio rentable, pues albañiles van a seguir produciéndose. Pero necesitamos entrar en la competencia porque tenemos calidad y materiales de primera calidad para competir a nivel internacional en productos que consumimos que son de otra parte. Hoy todos los aglomerados desplazaron a los carpinteros. Todas las empresas que vienen de otras partes desplazaron a nuestros ebanistas. Y vuelvo a repetirle, con profundo dolor de mis camaradas zapateros, la posibilidad de que en unos 5 años desaparezcan los artesanos del calzado en Colombia es evidente si no hay una política clara de este país en salvar la economía nacional, la industria nacional y sus actores principales, que son nuestros trabajadores. De ahí, señora ministra, que la felicito por estar trabajando ya en lo que debe ser una revolución del Ministerio de Trabajo, sino también una concepción en lo que tiene que ver qué es empleo y qué es trabajo productivo, que es lo que este país necesita. Entre más trabajemos, más posibilidades tenemos de estudiar y menos posibilidades habrá de delinquir. Muchas gracias. Señora ministra, sus palabras de cierre y de antemano agradecerle por haber estado presta a todas las solicitudes que le hicieron los colegas en el día de hoy al respecto de las inquietudes del presupuesto para el 2020. Sí, señor, muchas gracias, señor presidente. Quiero empezar por comentarle al senador Polo un tema que mencioné, pero que seguramente no me expliqué lo suficiente, y es el tema de la formación para el trabajo. Nosotros creemos en la formación para el trabajo. ¿En qué sentido? En que la productividad nacional tiene que mejorar. Como usted sabe, la productividad nacional viene bajando hace más o menos 5 años a negativo, si pudiéramos decir, lo cual hace muy grave el tema de competitividad y además hace muy grave el tema de generación de empleo. Por eso nosotros consideramos que la formación para el trabajo es clave y que sea pertinente. Asimismo, senador Polo, nosotros estamos trabajando en el tema de certificación de oficios, porque hoy muchos oficios que son tan importantes como cualquier otra profesión no están certificados en Colombia. Nosotros creemos que independientemente del estudio, si hay oficios que se hacen de manera bien hecha, después que se hace una investigación, pues esos oficios tienen que ser certificados. Todo eso hace parte de la formación para el trabajo. Estamos trabajando el tema con el SENA, pero también estamos haciendo un llamado a los institutos de Colombia privados que hacen educación técnica y tecnológica para que ellos también puedan hacer una adaptación a las necesidades que tiene el mercado laboral colombiano. Estoy de acuerdo con usted con el tema del emprendimiento. Yo creo que los zapateros y todo este grupo de personas que usted mencionó merecen ser atendidos de otra manera. Yo creo que el Ministerio de Comercio está en el tema y me parece que los productos colombianos, una de las principales tareas que el presidente Duque ha impuesto a los ministerios encargados del tema es aumentar nuestras exportaciones de tal manera que nuestros productos puedan ser también no solamente vendidos en el interior, sino en el exterior del país. Tiene la palabra el vicepresidente, el doctor Aulo Polo. Gracias, señor presidente. Solamente para referirme a los elementos que me parecen contradictorios. Por arquitectura misma de la construcción del Ministerio de Trabajo, apenas estamos, de acuerdo al informe presentado por la ministra, tratando de rediseñar un ministerio mucho más útil en la búsqueda de acabar con este flagelo de la falta de empleo y de trabajo en Colombia. Entonces tenemos un ministerio que no tiene políticas claras, producto de su forma, de su contenido, de la falta de instrumentos de generar empleo y trabajo a profundidad. Aspiramos que el estudio termine rápido y que podamos tramitar un proyecto de ley
como corresponde. Y la otra contradicción que encuentro en este informe de la doctora Susana Correa, que me cuentan, ha sido colega mía, ha sido zapatera. Zapatero a tus zapatos. 8 años estuve. Cortadora, guarnecedora, soldadora, emplantilladora, de todo. Todera, entonces ya. Es esa contradicción de que está al frente de una cartera que llama de la prosperidad, y a la cartera de la prosperidad le quitan más de 1 billón de pesos. Parece absolutamente contradictorio. ¿Cómo puede prosperar y cómo se puede generar política próspera si Hacienda le quita? No tiene sentido. Es el llamado no al doctor Carrasquilla, sino a quien siempre da la cara con mucha valentía y con mucho dolor de patria, a Luis Alberto Rodríguez, para que ese elemento que aquí se nota como contradictorio no sea cierto. Decía el senador Motoa que una de las carteras más importantes para combatir la desigualdad social es este departamento de la prosperidad social. Y cómo el departamento que tiene que ver con generar prosperidad social le quitamos unos recursos tan importantes. Yo creí que se iba a aumentar en 1 billón de pesos más, no en 1 billón de pesos menos. La invitación al viceministro de Hacienda es a que reconsideren, puesto de que en eso está enmarcado no solamente la política del Estado y del presidente Duque, sino que ahí están fincadas también unas aspiraciones y unas posibilidades del sector más débil de la población. Necesitamos que realmente haya una política próspera, pero próspera con plata. Sin plata no puede haber prosperidad. O desaparezca pues este departamento de la prosperidad. Si le van a seguir ahorcando el pescuezo a través de la falta de recursos, pues nos quedamos con la sigla. Entonces terminaríamos aquí con siglas y no con efectividades de políticas de Estado. He oído frecuentemente las alocuciones presidenciales y de todos sus ministros, en donde lo relevante es la política social y va en contravía de lo que está actuando el Ministerio de Hacienda cuando le recortan un porcentaje importante, que es más de 1 billón de pesos a un departamento tan importante como el de la prosperidad social. Solamente esa anotación quería hacer, esas 2 anotaciones quería hacer, señor presidente. Vicepresidente Polo, yo difiero con usted y no me aguanté en que no hay una política de trabajo o algo por el estilo y de generación de empleo en este gobierno. Hay suficientes trabajos académicos y la vida real así lo muestra. La generación de empleo se da cuando la empresa, los trabajadores y el gobierno se sientan a resolver problemas. Cuando se sientan a resolver problemas que significan crecimiento económico, que significan con el Congreso de la República, se sientan a resolver problemas, por ejemplo, de las altas tributaciones que pagan las empresas en algunos sectores o las altas, por ejemplo, trámites que tienen las empresas o cosas por el estilo que no les permite generar empleo. Eso se ha hecho decididamente en este gobierno, vicepresidente Polo, lo ha liderado el presidente en su cabeza, pero yo debo resaltar nuevamente, por ejemplo, el trabajo que se hizo con el Ministerio de Trabajo, valga la redundancia, alrededor del incremento salarial, de las mesas de trabajo para disminuir los aportes de los pensionados al sistema de salud. Eso es un trabajo que hemos llevado desde el momento en que iniciamos y yo creo que esa es la verdadera política de generación de empleo y de protección, sobre todo, a los trabajadores. Yo soy muy optimista, le confieso, con respecto a lo que va a pasar con el empleo en el mediano plazo, básicamente porque va a parar la senda de crecimiento desacelerada que venía cada vez creciendo menos y menos, y porque no había acuerdos entre la empresa, entre los trabajadores, entre el Congreso y entre el Gobierno Nacional. Eso ha empezado a cambiar, así lo hemos visto, y yo creo que esa es la mejor política de empleo. Tiene la palabra el vicepresidente
Sin el ánimo de armar discusión ni polémica aquí, porque será motivo de algún debate. Algún día daremos un debate sobre el problema del empleo y el trabajo. Claro, cada vez hay gente más vendiendo aguacates y cebollas en la calle, mandarinas, chicharrones. Cada vez hay gente vendiendo arepas en la calle, empanadas. Cada vez hay más gente en el rebusque. Eso será empleo para el DANE. Son rebusques de la gente. No pueden confundirlo uno con lo otro. Cada vez trabajadores de empresas tienen que recurrir a andarse rebuscando, vendiendo dulces, confites, cigarrillos al menudeo. Cada vez hay gente más vendiendo bazuco, marihuana en las calles porque no tiene trabajo. Algún día vamos a dar un debate sobre lo que es el trabajo. Es más, el mismo Dani acaba de decir que creció el desempleo en este país. En las oficinas donde ustedes trabajan, claro, es posible que miren todo de otra manera. En la realidad, cuando uno es un hombre de a pie y camina a pie, los barrios, los corregimientos, las veredas, los pueblos, como yo lo hago, cada vez hay menos gente trabajando. Y no porque sea vaga, sino porque no hay fuentes de trabajo. No es cierto lo que usted dice. Eso se lo digo yo porque me consta. Le decía yo a la colega que yo frecuento el barrio Restrepo. Allá todavía había unos viejitos que trabajaron conmigo en zapatería. Y cada semana se cierra 1 o 2 talleres de zapatería. La zapatería en el Restrepo es igualito a una escultura que han hecho del zapatero. Cada vez más desvencijado. Ya está sin manos, ya está sin rodillas. Parte de la cabeza le han volado. Así está la zapatería. Y los zapateros han tenido que recurrir a andar vendiendo arepas y chorizos. En mi pueblo es igual. Y eso no sucede solamente en Bogotá, en el Restrepo y en Ipiales. Eso pasa en La Unión. También es un municipio del departamento de Nariño que era gran productor de calzado y ahora ya no producen calzado. Es decir, ustedes confunden a veces lo que es el empleo, sobre todo cuando lo miden el empleo desde el punto de vista de la oficialidad. Empleados en el municipio, en los departamentos y en el Estado. No, me refiero a la mano de obra, al trabajo que la gente necesita, aspira y quiere, pero que no lo tiene. Cuando se cierran empresas y se han cerrado como se han cerrado en este país, empresas productoras, no puedes decir que ha aumentado el empleo. ¿Cuántas empresas importantes de Colombia se han cerrado en los últimos años? ¿Y cuántos talleres se están cerrando permanentemente? Cuando hablo de talleres, usted no alcanza a entender eso, señor viceministro. Cuando hablo de talleres estoy hablando de los artesanos. Artesano quiere decir arte sana, sano, que producen cosas buenas. ¿Cuántos talleres cree que se cierran permanentemente de carpintería en este país? ¿Cuántos talleres de sastrería cree que se cierran en este país mensualmente o anualmente? Se lo digo por experiencia propia. Entonces, no confunda lo uno con lo otro. Si las cifras del DANE no coinciden con usted, por lo menos van a coincidir con lo que yo veo permanentemente en mis recorridos por mi pueblo, por donde yo recorro, por mi pueblo y por mis pueblos, y aquí mismo en Bogotá. Si no creemos que ha bajado que han subido los niveles de desempleo, no aplicaremos una política correcta. Es difícil va a ser así. Pero en su momento, aquí mismo en esta comisión, que tiene que ver con el trabajo formal e informal, daremos el gran debate sobre el problema del empleo y el trabajo en Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Tiene la palabra el vicepresidente, el doctor Aulo Polo. Sí, es muy cortico, señor presidente. Doctora Juliana, yo quiero, aparte de volverla a saludar, felicitarla por la función que viene cumpliendo. Por fortuna en esta comisión, las carteras que le corresponde presentan resultados, digamos, no excelentes, son buenos y su función es buena. Pero oyendo lo que ha pasado hoy, senador Uribe y senador Castilla, la figura de la oposición está en otro lado.
Pues sucede que nosotros no somos de la oposición al gobierno. La oposición al gobierno la ejerce el Ministerio de Hacienda. El Departamento de Prosperidad, para que prospere, le rebajan más de 1 billón de pesos. Y al Instituto de Bienestar Familiar, que tiene que ver con el cuidado de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, pues le rebajan 1,5 billones de pesos. La oposición no la estamos ejerciendo nosotros al gobierno. La oposición la está ejerciendo el Ministerio de Hacienda. Y se vuelven duros. La moneda ojalá fuera dura. La moneda nuestra, como la moneda misma, debe ser dura. Más no los funcionarios. Muchas gracias.